años en Los Ángeles, California. Y cuando me enteré que él era segunda generación de Napoleon Hill, la verdad, yo nunca había escuchado del libro, pero luego me enteré que esto era uno de los libros más leídos por toda la gente que ha llegado a ser exitosa. Y luego tuve la dicha de que Alan me pudiera guiar a través de estos capítulos y enseñarme todo lo que es este maravilloso libro. El día de hoy, Alan me dijo, léete el libro, y yo lo leí, pero luego me dijo, tienes que volverte maestra en cada uno de los capítulos. Y hoy me siento súper emocionada de que todos ustedes van a poder escuchar de este maravilloso libro que habla del deseo ardiente, de la fe, de la persistencia. Y me siento feliz porque es la primera vez que él lo va a hacer online y es la primera vez que nosotros vamos a escuchar de cada uno de estos capítulos. Así que yo les recomiendo, les voy a enviar a todos por el chat, ahora por interno, el PDF del libro para que cada uno vaya leyendo cada capítulo, porque así obviamente sé que ustedes van a aprender mejor. Y además, nuestro líder nos va a contar también todos los secretos de las personas, de los secretos que el mentor de él, Joseph Green, le enseñó a él. Así que sin más, los dejo con nuestro super líder, Alan Nagao, que siempre le quiero agradecer desde mi corazón por lo que va a hacer. So, Alan, I really want to thank you from the bottom of my heart. What you are doing, I know that you are going to be the best. We almost had 900 people. I know we're going to be full with 1,000 people. Y quiero decirles a todos, vamos a seguir invitando día a día a nuestra familia, a nuestros vecinos, para que se unan a escuchar. Vamos a hacer una antorcha en esta oscuridad de esto que está pasando. Y les prometo, bueno, si llegamos a los 1,000, mañana me conseguiré la sala de 3,000 personas para que llenemos esto y todos nosotros podamos ser una luz para todas estas personas. Entonces, con todo el cariño, Alan, I want to thank to you from the bottom of my heart. We almost had 1,000 people. I know it's going to be full. And thank you for sharing all your knowledge. And thanks for sharing all your secrets that your mentor gave it to you. So we love you. And here is all the 1,000 people for you. Oh, sorry, I had my mic off. Aloha, everybody. Andres, thank you for doing the translation for us. You're welcome. Aloha. Buenas tardes a todos. Well, we have very interesting topics today as we start our Think and Grow Rich seminar. And I'm going to just kind of go to a screen share right away to talk a little bit about this incredible book and the subjects that we're going to talk about. Bueno, tenemos unos temas muy importantes para el día de hoy y voy a ir prácticamente a compartir la imagen y vamos a empezar a hablar de lo importante que es este libro. Okay, let me see. Sorry. Oops. So I'm just going to start a little bit with my background. My name is Alan Nagao. I'm from Honolulu, Hawaii. Voy a empezar con algo de mi historia. Mi nombre es Alan Nagao, soy de Honolulu, Hawaii. My favorite toy, this fire wagon and skateboards, because that's how I got around the neighborhood. Y mis juguetes favoritos era este carrito Fire Wagon y una patineta, porque eran las que yo usaba para prácticamente moverme en las casas de mi vecindario. This is because I was born with a handicap caused by drugs given to my mom during the pregnancy, and these drugs caused thousands of kids to be born with severe handicaps, missing arms, just flippers, and even legs, in my case, a leg. Y fue porque yo nací con una deshabilidad física gracias a una droga que le dieron a mi madre cuando estaba en embarazo. En la década de los 60, muchas madres tuvieron este tipo de problemas con sus niños al nacer, que nacían sin piernitas, sin manos, con aleticas en vez de dedos. En mi caso, yo nací sin una pierna y con solamente un dedo y los 4 dedos pegados. And I, growing up, I had a difficult time in that, kids would always be teasing me. I remember my first day in kindergarten, all the kids ran away from me. They were afraid of me. They were saying, like, you're a monster, you're a robot.
Y obviamente cuando estuve creciendo, cuando era niño, tuve mucho problema en el colegio porque los niños me hacían bullying y se burlaban de mí y me decían, tú eres un robot, y prácticamente me hacían la vida muy difícil porque yo era diferente a ellos. And I really didn't like school because of that. I was afraid of, I was just like, I cried every day before school, like, I don't want to go to school. I don't want to go to school. Y yo prácticamente odiaba el colegio porque todos los días lloraba antes de ir al colegio y le decía a mi madre, yo no quiero ir al colegio, no quiero ir al colegio. But I believe that when God take away something, give you something, and for me, that was a smile on my face. Y yo sé que cuando Dios te quita algo, también te regresa algo. Y lo que Dios me dio a mí a cambio fue esa sonrisa en mi cara. And, today I'm going to be talking about this topic on Napoleon Hill and the book Think and Grow Rich. Yo voy a estar hablando de este tema acerca del libro. We lost you. Hello, Andres, we lost you. Oh, yeah, we lost me. Hey, Andres, we lost you. I'm here. It's all good. Okay. All right. Yeah, we lost you for a moment. There was no translation. Okay, no problem. I'm going to go back. Okay. So anyway, I met this incredible teacher. His name, Joseph Green. Y yo tuve un mentor muy, muy grande que se llamaba Joseph Green cuando tenía mis 20 años. Joseph Green was born in 1897, and his teacher was Napoleon Hill directly. Joseph Green nació en 1897 y el profesor de Joseph Green era Napoleon Hill directamente. And I'm going to share a few pictures that I have created for this presentation today. Napoleon Hill wrote this very famous book called Think and Grow Rich. Les voy a convertir un par de fotos especiales que había preparado para esa presentación. Napoleon Hill, como les había dicho, él escribió el libro Piense y Hágase Rico. And this book literally, this book, Think and Grow Rich. Y este es el libro, Piense y Hágase Rico. In 1937, this book was published, and it was quite an incredible book for its time. This was during the Great Depression in the United States. Y en 1937 fue publicado este libro y fue un libro muy increíble para esos tiempos porque, si ustedes recuerdan, esa fue la época de la Gran Depresión en los Estados Unidos. And Napoleon Hill himself went through huge turmoil to get this book published. Y Napoleon Hill, él mismo tuvo muchísimas dificultades para poder publicar este libro. So back in the early 1900s, a man named Andrew Carnegie commissioned Napoleon Hill to write a book, or to consider writing a book, and to take 20 years of his life interviewing the most richest and the most special, most powerful people in the earth at that time. Y fue en la década de los 1910 cuando Andrew Carnegie, que era uno de los grandes empresarios y líderes poderosos que tenía los Estados Unidos en ese momento, le encomendó a Napoleon Hill tomarse 20 años para que entrevistara a las personas más exitosas de su tiempo y pudiera extraer de ellos el conocimiento necesario para poder escribir un gran libro donde demostrara las características y los principios que esas personas exitosas habían utilizado en adquirir sus riquezas. At that time, Andrew Carnegie was the richest man in America, and if you just calculate by what money was worth then to now, he would be like a $310 billion. He was worth
over $310 billion. Y Andrew Carnegie en ese entonces era la persona más rica de todos los Estados Unidos. En la fortuna equivalente a la moneda de hoy, su fortuna valdría en este momento 310 billones de dólares. He would be the fourth most richest man on earth. Él sería la cuarta persona más millonaria en el mundo, en la historia de la humanidad. Yeah, the richest man on earth is worth 400 billion at the time when he did it. So Andrew would be actually the fourth. So can you imagine who this training came from? Entonces, en ese entonces, ustedes pueden imaginarse si Andrew Carnegie era el hombre más rico del mundo en esa época, ¿qué tipo de personas estaría entrevistando a Napoleon Hill para adquirir esos conocimientos y escribir este libro? Ustedes se imaginan el tipo de personas que este señor entrevistó y los conocimientos que pudo sacar de cada uno de ellos. Andrew Carnegie actually spent the rest of his life since about 1907. He actually sold his incredible empire and then used philanthropy to give away 90% of his wealth until he actually passed away. En 1907 fue cuando Andrew Carnegie decidió prácticamente donar el 90% de toda su fortuna y se dedicó a la filantropía los últimos años de su vida. And so he was really wanting to give some of his knowledge away, and he asked Napoleon Hill to write, to interview the 500 most richest and most powerful people in the world at that time, and he would set up the appointments. Entonces fue en ese entonces cuando Andrew Carnegie le encomendó a Napoleon Hill de que se tomara este tiempo para que entrevistara a las 500 personas más exitosas de la época para poder extraer de ellos ese conocimiento para que él pudiera escribir su libro y que él mismo se iba a encargar de las citas para que Napoleon Hill pudiera ir a entrevistarse con cada uno de ellos. In the next 2 weeks, every day, we're going to spend an hour, and I'm going to share not only what the book says, but really from my experience with my mentor, very special knowledge about this incredible, strategy or mental process that we call the philosophy of success. Entonces, por las próximas 2 semanas vamos a estar prácticamente no solamente compartiendo lo que Napoleon Hill escribió en el libro, sino a través de mi experiencia y de lo que me enseñó mi mentor, Joseph Green, lo que ha sucedido en mi vida y todo lo que se puede adquirir aplicando esos conocimientos de éxito en cada una de nuestras vidas. So the one thing I want you to understand about this book, Think and Grow Rich, Napoleon Hill spent 20 years interviewing the most powerful people in the world. And Andrew, his job was to set up the appointments. And at the time, Andrew Carnegie could call, for example, the President of the United States of America and ask for an hour of his time to meet Napoleon Hill, and the president would literally drop everything to meet with Napoleon Hill. So this was a tremendous opportunity, but Andrew Carnegie did not pay Napoleon Hill to do any of this. He had to figure out his own living while he did all of these interviews. Y una de las cosas interesantes acerca de Napoleon Hill fue que, aunque Andrew Carnegie fue la persona que prácticamente organizó todas estas citas para que Napoleon Hill los entrevistara, porque si ustedes se imaginan la fortuna que este hombre tenía, siendo el hombre más rico de todos los Estados Unidos, él podía simplemente con una llamada telefónica llamar al presidente de los Estados Unidos, pedirle una cita, y el presidente de los Estados Unidos prácticamente dejaba todo lo que estaba haciendo y le daba esos 60 minutos para que Andrew Carnegie se entrevistara con él, o en este caso Napoleon Hill. Y una de las cosas interesantes fue que a Napoleon Hill, Andrew le dijo: tienes 20 años para entrevistarse con esas 500 personas y vas a sacar lo mejor de cada uno de ellos, pero yo no te voy a pagar. Así que durante esos 20 años, Napoleon Hill tuvo que prácticamente ingeniárselas también para sobrevivir, mientras hacía este trabajo de investigación y escribía su libro. So why do I feel like I have the ability to teach this? I've earned over $34
$24 million in commissions over the past few years after meeting my mentor. ¿Y por qué creo que yo tengo la habilidad de enseñarle a cada uno de ustedes estas experiencias, estos conocimientos? Es porque a través de el aprendizaje que he tenido de mi mentor, he logrado ganar 34 millones de dólares en los últimos 30 años y sé que los resultados hablan por sí solos. But not only that, I had a lot of my own experiences. I built a multi-million-dollar home with no money. Y fuera de mis experiencias personales, también tuve una experiencia muy bonita al construir mi casa en Hawái, que es una mansión de millones de dólares prácticamente sin dinero. Paid it off in less than 2 years. La pagué totalmente en menos de 2 años. Traveled around the world 3 times when I was earning just $1,200 a month. Viajé alrededor del mundo 3 veces, cuando en ese entonces estaba ganando solamente $1,200 al mes. And of course, not only was I able to do things for myself, but I was able to teach others to do it. I've made over 30 millionaires in the process. Y no solamente pude lograr cosas para mí, sino también que tuve la oportunidad de enseñarle a otros que también lograran sus objetivos y sus metas financieras. Y gracias a estos aprendizajes y a estas enseñanzas, he logrado que más de 30 personas hayan acumulado riquezas de más de $1 millón. And so over the next 2 weeks, we will be not only, I'm not only going to talk myself, but I'm going to be interviewing some of these multimillionaires that use the same philosophy that I taught and I was taught to share their experiences as well. Y durante estas 2 semanas no solamente estaré hablando acerca de mis experiencias, sino que también estaremos entrevistando a muchas de estas 30 personas que han logrado el mismo tipo de éxitos que yo he tenido para que ellos desde su punto de vista les cuenten de lo que ha significado el aprendizaje de esta teoría del libro Piense, Hagase, Rico. But it really begins with the first idea planted by Andrew Carnegie to Napoleon Hill. He calls it lightly tossing it into his lap and saying that literally men could think and grow rich, that thoughts are actually things. Y todo esto comienza con un concepto que Andrew Carnegie le implantó a Napoleon Hill, donde él sentado al lado de él le decía, mira, los pensamientos pueden ser cosas. And Andrew actually had a stopwatch under his desk, and if Napoleon did not answer him within 1 minute, he would withdraw the offer. The offer was to spend 20 years of his life and then write it down to give this to the world, this information to the world. Y cuando Andrew Carnegie se sentó con Napoleon Hill y le ofreció este trabajo de 20 años, él tenía un cronómetro de mano en ese entonces y él prácticamente le dio 1 minuto a Napoleon Hill para que le contestara sí o no. Y si Napoleon Hill no le decía nada en ese minuto, prácticamente iba a quitar la oferta sobre la mesa y no le iba a dar esa tarea a Napoleon Hill. So we are going to be working on the power of thought for the next 2 weeks, giving you the mindset of success. Entonces vamos a estar trabajando por las siguientes 2 semanas en el poder del pensamiento y le vamos a dar herramienta a cada uno de ustedes para que tengan todas esas herramientas para llegar a la filosofía del éxito. And every day we're going to be covering 1 chapter of the thinking process of this mindset. And it's not just what to think, but how to program your mind. Y cada uno de estos días vamos a estar cubriendo uno de los capítulos del libro y aquí les vamos a estar enseñando no solamente qué es lo que deben de pensar, sino cómo lo deben pensar. And we're going to be talking about this genie inside of us. Y vamos a estar hablando acerca de este genio que cada uno tenemos dentro de nosotros. And I'm sure you have heard the story of the genie and the magic lamp and the genie inside of the lamp. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes han escuchado la historia del genio de la lámpara. And this genie in this lamp, you rub the lamp and it's really to think is to create.
Y prácticamente el genio de la lámpara nos recuerda a una historia y a lo que nos dice esta frase que pensarlo es crearlo. When we determine to think better, we are destined to live better. Cuando nos determinamos a pensar mejor, estamos destinados a vivir mejor. And we're going to be sharing this incredible true story about this genie inside of us. Y vamos a estar compartiendo historias reales acerca de este genio de la lámpara dentro de cada uno de nosotros. And so what did this genie say at first? Entonces, ¿qué fue lo que este genio dijo al principio cuando se le descubrió? Your wish is my command. Tus deseos son mis órdenes. And, you know, when we look at the story, we think, well, you know, is it really possible that we have this ability in our mind? Y cuando miramos esta historia, no pensamos y nos preguntamos, ¿será que tenemos esta posibilidad en nuestra mente? Oh, I got kicked off. Give me 1 second. Let me go back. Do we have this magic genie, right? ¿Será que tenemos este genio mágico dentro de nosotros? And how do we program this genie? ¿Y cómo programamos este genio? And how do we command this power? ¿Y cómo hacemos que este genio nos dé ese poder? So over the next few weeks, we're going to be talking about this over and over from different angles. Every man is what he is because of the dominating thoughts which he permits to occupy the mind. Y prácticamente vamos a estar hablando de este concepto de diferentes ángulos, donde cada hombre es lo que es gracias a los pensamientos dominantes que él permite que ocupen su mente. So when we speak of this, we're talking about this dominant power of thought, and our conscious mind's job is to be the vanguard, to protect what goes into that subconscious channel. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de pensamientos que entran en nuestra mente y hablamos de la parte de nuestro subconsciente es prácticamente el ángel guardián de nuestra mente para que no permita que los pensamientos negativos entren dentro de nuestra mente. So, you know, recently with all of the news and everything that's going on, it's so easy to just focus on the news and maybe those negative things. My mentor never allowed us to even look at a television news or the newspaper for the 2 years that I was with him. Y prácticamente con lo que está sucediendo hoy en día es muy fácil enfocarnos en la parte negativa y en todo lo que está inundando nuestras cabezas con las redes sociales y los medios, pero durante el proceso de aprendizaje que tuve con mi mentor por 2 años, prácticamente mi mentor no nos permitía en absoluto leer noticias ni ver nada de televisión. So please be careful in the next 2 weeks, especially. Do not allow yourself to be caught up in news or any of those things. Just try to block, and maybe 10 minutes a day maximum. And this is very important because we are not actually only going to be studying, we're going to be practicing these philosophies of success. Entonces, por las próximas 2 semanas intenten al máximo no dejarse contaminar por todo lo que está sucediendo en este momento, porque no solamente vamos a estar aprendiendo de los conceptos de esta filosofía, sino que también lo vamos a estar practicando. Entonces es muy importante que nuestra mente esté en la energía correcta y alineado con lo que estamos haciendo para que no tengamos ninguna distracción y podamos tomar la mayor ventaja de este aprendizaje. There is a price to pay for every bit of knowledge,
and you need to be willing to pay that price. Hay un precio que hay que pagar por todo el conocimiento que uno adquiere y ustedes deben estar dispuestos a pagar ese precio, que en realidad no es muy grande y es simplemente significa en este momento es estar concentrados y aislarnos de todas las energías negativas que están azotándonos día a día. And one of that price is to be willing to train and program that special part of your mind, your magic genie. Y uno de esos precios también es de que ustedes estén dispuestos a programar esa parte especial de cada uno de sus cerebros, donde está ese genio dentro de ustedes que les va a permitir lograr cosas increíbles. And I asked myself, why is it so hard to do this? I even noticed it in myself that although I know the solution is my magic genie, I often rely on my, my conscious mind to try and solve all of my problems. Y a veces también yo me lo pregunto a mí mismo y digo, ¿por qué es tan difícil encontrar la solución de un problema si yo realmente ya sé cómo encontrar la solución? Y me pongo a pensar la solución de forma racional, cuando en realidad puedo encontrar esa solución dentro de mí, con mi genio de la lámpara. And it could just be that we cannot see. So whatever we cannot see, we don't believe. Y a veces es porque es muy difícil para nosotros no creer lo que no vemos. And so I'm just going to ask you, to understand it's like we are living in a 3-armed world, but we can only see our 2 arms. Entonces, quiero que ustedes piensen en esa analogía y es como si viviéramos en un mundo donde cada uno de nosotros tiene 3 brazos, pero solamente puede ver 2. And all of a sudden you're walking down the street one day and a fly lands on your nose and you're just irritated. You're holding a big box of your groceries and you're like walking down the road and this fly lands on your nose. It won't go off. You're blowing, you're trying to, reach your tongue up to it and you can't get it off your nose. And you just all of a sudden say, I wish I could get this darn fly off my nose. And behind you, an arm reaches over and brushes that fly off your nose and then goes back and disappears. And you're like, oh, what just happened? Y es como, imagínense ustedes que van caminando en la calle y van sosteniendo una caja muy pesada con sus 2 brazos y de un momento a otro una mosca se les para en la punta de la nariz y ustedes empiezan a soplar, a hacer guiños, a hacer movimientos y intentan como quitarse esa mosca de la nariz que les está molestando, pero de un momento a otro ustedes piensan con toda su fuerza de su mente y dicen, yo deseo que esta mosca se vaya de mi nariz, y es como si desde atrás saliera una tercera mano y se las quitara la nariz así, y ustedes como que, wow, ¿qué fue lo que pasó ahí? Es ese tipo de conceptos, un concepto tan poderoso donde ustedes con su mente pueden prácticamente crear lo que ustedes deseen en cada uno de sus momentos de su vida. There's many examples of the power of the mind. For example, the husband is working on a car. Suddenly the jacks break out from underneath. The car crushes the husband. The wife runs out, screams, yells, and just literally grabs the bumper of the car and lifts the car off the husband. Husband gets out from under the car. And the next day, the wife cannot even come close to lifting a car like that. But at that moment, the power was there and she was able to create that situation. Otro tipo de ejemplo, es como por ejemplo si un esposo estuviera trabajando, un señor está trabajando debajo de un automóvil y tiene el gato del carro, tiene el carro levantado en un solo lado y de un momento a otro el gato se sale y el carro cae encima de él y lo está aplastando y él grita y sale su esposa corriendo y ve que su esposo está atrapado debajo del carro y obviamente ella es una mujer que no es capaz de levantar un carro, pero de la nada ella siente y es capaz de levantar ese auto para que su esposo pueda salir debajo del auto y no se muera. Y al día siguiente, ella empieza a pensar, ¿cómo fui yo capaz de hacer eso si yo ni siquiera puedo levantar la llanta de un automóvil? Pero es ese tipo de conceptos donde tú ni siquiera piensas de lo poderoso que es tu mente, porque en la mente de una persona, la mente de una persona es tan poderosa que nosotros podemos inventar, crear, experimentar e inclusive destruir cosas solamente con nuestros pensamientos solos.
And the truth is that it's a two-edged sword. This power can be used to create an experience, or it can be used to destroy and cause ruin of many people. And I'm going to say that the vast majority of people use it in their detriment instead of their greatness. Y es muy triste porque, como les decía, como dice esta frase que tenemos aquí, hay muchas personas que no se imaginan lo poderosa que es la mente. Porque nosotros, como les decía, como dice la frase, podemos inventar, crear, experimentar, pero la gran mayoría usa la mente para autodestruirse, en detrimento, esa palabra no es, para autodestruirse con sus pensamientos y no para ayudarse. Detrimento. So I'm going to have you follow this book for the next 2 weeks. We're going to be doing a chapter a day, and we're going to be working to control and master this process. Obviously, we're going to learn it, and then mastery takes, decades. Entonces, Really. por las próximas 2 semanas vamos a estar analizando un capítulo por día y prácticamente lo vamos a procesar y vamos a volvernos unos maestros en cada una de las enseñanzas de esos capítulos. So, today thoughts are things. We're kind of at that first chapter, but tomorrow we're going to be working on the most important idea of desire. Entonces, sí, hoy estamos hablando prácticamente una introducción a lo que es ese primer capítulo, de que los pensamientos son cosas, pero mañana vamos a profundizar en lo más importante de lo que nos habla este capítulo y es la parte del deseo. I actually believe this is the most important chapter in the book. Y yo personalmente creo que este es el capítulo más importante en este libro. Napoleon Hill says that when you discover this incredible secret, turn a glass over on that day because your life will never be the same again. Y Napoleon Hill dice que cuando tú descubras este impresionante deseo, cuando tú te des cuenta de lo poderoso que es tener un deseo ardiente dentro de ti, que prácticamente lo que tú debes hacer es coger un vaso y voltearlo de un lado para el otro, porque a partir de ese momento tu vida no va a ser la misma de ahí en adelante. And I turned my glass over about 3 months into working with my mentor, and it really happened in this first chapter for me. Y a mí me pasó alrededor de 3 meses después de estar trabajando con mi mentor. Yo prácticamente volteé mi vaso y de ahí en adelante fue cuando mi vida dio un giro totalmente de 180 grados. And I'm going to be sharing with you right now what part of this book really got me, the millions of dollars and all of the things that I have created. Started with this story of Edward C. Barnes. Y les voy a contar en realidad cuál es la parte específica de este libro que logró que yo en realidad pudiera lograr acumular tantos millones de dólares a través de estos años en mis negocios. Y todo comienza con la historia de Edward C. Barnes. When you read the book, you don't really get to really understand. I think when my mentors spoke about it, it was so much more clear in my mind what was really happening. Edwin C. Barnes did not have enough money to get to New Jersey, Orange, New Jersey, where Thomas Edison was working, and Edwin C. Barnes wanted to be a partner with Thomas Edison. Y la historia prácticamente, como en ese entonces, cuando tú la lees en el libro te vas a dar cuenta, en ese entonces cuando yo me la estaba enseñando no tenía mucho sentido, pero Edward Barnes no tenía absolutamente nada de dinero para llegar a Orange, New Jersey, que era donde Thomas Alva Edison tenía como sus oficinas, y era donde Edward Barnes quería llegar porque su deseo más ardiente de su vida en ese momento era prácticamente ser socio de Thomas Alva Edison. And you think he rode a train, like, he kind of stole a ride on the train.
But as my mentor said, do you know what that was? I mean, my mentor, born in 1897, he said, you know what that looks like? You don't like just get into a car. You actually ride under the rails. It looks like that. Entonces mi mentor me contaba, o sea, él nació en 1897 y él me contaba que no es como la gran mayoría de personas se lo imagina, que prácticamente la persona sale corriendo, se cuelga del tren y va colgado del tren ahí horas y horas y horas hasta llegar de un lugar a otro. No, en esos días y en esas épocas prácticamente las personas iban acomodadas debajo del vagón del tren, como lo muestra la foto. No era que iban colgadas así de una escalera al lado, en la parte de atrás del tren o entre el medio de los vagones, no. Iban prácticamente así acostados debajo del vagón de cada tren. So when he met with Thomas, with Thomas Edison, and he looked like a tramp, a bum, like dirty, dusty. He was definitely not looking like a partner of Edison. Y prácticamente cuando Edward C. Barnes llega a Orange, a New Jersey, y logra entrevistarse con Thomas Alva Edison, cuando él llega a entrevistarse con él prácticamente se veía como un mendigo. No tenía nada de dinero. Había estado viajando en tren prácticamente de colado por todo el país para lograr llegar a entrevistarse con él. Y ustedes se imaginan cómo se veía de frente cuando él llegó a entrevistarse con Thomas Alva Edison. This is him years later with Thomas Edison, with this machine, the dictaphone. Y en esta foto están los dos, Thomas Alva Edison y Edward C. Barnes, con una máquina que se llama un dictáfono. So when Thomas Edison first interviewed him, he was basically just a servant sweeping the shop. Y prácticamente cuando Thomas Alva Edison lo entrevista y Edward C. Barnes se reúne con él y él prácticamente logra un trabajo en sus oficinas, y él lo que hacía, él era uno de los que barrían las oficinas, él era uno de los que ayudaba a limpiar. But he had these key ingredients, and I'm going to say what those keys are. You might want to write down your notes. Pero Edward C. Barnes tenía esos ingredientes claves en su mente y se los voy a mencionar para que ustedes los escriban. Singleness of purpose. Él tenía un deseo. Singleness, like a single mind. Él tenía un objetivo y uno solo. Único objetivo. He would do anything to become a partner of Edison. Su objetivo era que él haría lo que fuera para lograr ser socio de Edison. But he wanted to be a partner. Pero él no quería ser simplemente un trabajador para Edison. Él quería ser not an employee de Edison. And so sometimes opportunities come in a way that just doesn't seem a really good opportunity. Y a veces las oportunidades llegan disfrazadas de otro tipo de máscaras. Why was Edison's salespeople not willing to sell this machine? Y era porque los vendedores de Edison en ese entonces no estaban dispuestos a vender una máquina. Because they never heard of such a machine, first of all, and secretaries costed 10 cents a day. So why would you spend so much money on a machine when your secretary costed you 10 cents? Y era porque cuando los vendedores intentaban vender esta máquina, se encontraban con la sorpresa de que una secretaria le costaba a un empresario 10 centavos por día, lo cual era mucho más económico que tener esta máquina. Entonces, a los empresarios no se les veía, no les daba, o sea, no encontraban el valor con adquirir esta máquina porque la mano de obra era muy económica. So the first and most important is focusing the mind. Focused mind power is one of the strongest force on earth.
Y lo más importante, uno de los conceptos más importantes para empezar es prácticamente que el poder de una mente enfocada es una de las fuerzas más grandes que existen en la Tierra. And every leader, every, personal development trainer uses all of these thoughts that came from Think and Grow Rich originally. Y muchos de los grandes líderes hoy en día que existen en el mundo han usado estos conceptos que vienen directamente de este libro. So whether you think you can or think you can't, you're right. Como decía Henry Ford, siempre y cuando, si tú piensas que lo puedes hacer o piensas que tampoco lo puedes hacer, estás en lo correcto. So step one, focus. That really helped me when I committed to my goal and didn't have any other way. I focused my mind on one thing. That was my secret. Entonces, paso 1, enfócate en una y en solo una meta. Fue una de las cosas más importantes que me ayudó a mí cuando yo no tenía en absoluto nada más que hacer, sino enfocarme en una y en una sola meta para lograr mi objetivo. That meant that I had to eliminate many goals. I had so many goals. So I had to eliminate things from my focus, throw them away or put them for later so that I could concentrate just on one thing at a time. Y eso significó que prácticamente yo tenía que dejar al lado muchas de las cosas que también quería yo hacer o alcanzar con mi vida, porque lo que iban a hacer era distraerme. Entonces me tocó enfocarme en mi única y una sola meta hasta lograr alcanzar ese objetivo, y después de lograr ese objetivo y esa meta que yo quería alcanzar, ya podría retomar esas otras metas que tenía en el pasado. And day after day, we are going to be practicing this process and eliminating distractions out of our mind. Y todos estos días vamos a estar practicando este proceso, eliminando estas distracciones de nuestras vidas. So your thoughts create your reality. Entonces, tus pensamientos crean tu realidad, nada más. There is nothing else that matters. Your thoughts create your reality. Thoughts are things. Tus pensamientos crean tu realidad. Los pensamientos son cosas. And I would say, to say it another way, your thoughts that you give to your subconscious mind becomes your reality. Y lo diría de otra forma, los pensamientos que tú le das a tu mente subconsciente son los que crean tu realidad. And once I could understand this, I turned the glass over and my life was never the same anymore. Y una vez que yo pude entender, prácticamente volteé ese vaso al revés y mi vida de ahí en adelante nunca fue la misma. And there was no more requiring confidence or strength or anything. All of that was present. Y no hubo más de estar buscando confianza, conocimiento, no, todo eso está absolutamente presente en mi vida. The words you speak becomes the house you live in. Las palabras que tú dices se convierten en la casa donde tú vives. So, especially in Latin America, you guys probably hear the words like no tengo dinero or like, I don't have any money. I mean, those things become your life if you allow yourself, if you don't discipline yourself. Entonces, por ejemplo, en los latinos están muy acostumbrados a estar diciendo todo el tiempo, yo no tengo dinero, no tengo dinero. Y si tú todo el tiempo estás diciendo que no tienes dinero, prácticamente esa será tu vida y no tendrás dinero. Your mind is a fertile field, like meaning it's a perfectly, the most beautiful soil in the field. And this mind with this fertile field is ready to grow your crop. But if you don't plant good seed, what happens is you will grow weeds. It's not nothing will grow. It just means that weeds will grow in your mind. Tu mente es como un campo de agricultura súper fértil. Y lo que tú tienes que plantar en ese campo de agricultura son semillas, buenas semillas, para que la cosecha que tú recibas sea una cosecha llena de mucha abundancia, de mucha productividad en tu vida, de mucho propósito. Pero si tú no plantas buenas semillas,
no vas a recibir una buena cosecha. So your mind is like a radio and you have to tune into the frequency of success. Entonces tu mente es como un radio y lo que tienes que hacer es sintonizar tu mente en la frecuencia del éxito. One of the tricks of the opportunity is that he has a sly habit of slipping in by the back door. I remember my mentor always saying this, that, you know, you have to actually look at it from a different angle. Y yo recuerdo que mi mentor me decía, uno de los trucos de la oportunidad es que tiene la habilidad de deslizarse por la puerta de atrás. Y mi mentor me decía, tú tienes que empezar a ver y analizar las oportunidades desde diferentes ángulos de vista para que en realidad las puedas ver con objetividad y que no se te vayan a ir las buenas oportunidades. So in the next 2 weeks, we're going to be sharing how to program your mind. Entonces, en las próximas 2 semanas vamos a estar compartiendo el proceso de cómo programas tu mente para el éxito. And these are the steps we're going to use. First comes the thought, then the organization of that thought into ideas and plans, then the transformation of these plans into reality. The beginning, as you will observe, is in your imagination. Y el proceso que vamos a tener es prácticamente, primero vienen los pensamientos, después viene la organización de esos pensamientos en ideas y en planes, luego la transformación de esos planes en realidad, porque el comienzo, como ustedes van a observar, está en nuestra imaginación. So I hope you guys are super ready for this. I'm going to actually do a quick meditation with you guys today to kind of get this really clear in your mind. Entonces, espero que ustedes estén súper listos para empezar este proceso. Y para terminar, voy a hacer una meditación corta de ustedes para empezar a programarnos para este proceso. A goal is a dream with a deadline. Porque una meta es un sueño con un tiempo definido. When you close the door of your mind to negative thoughts, the door of opportunity opens to you. Cuando tú cierras la puerta de tu mente a los pensamientos negativos, la puerta de la oportunidad se abre para ti. So I'm going to show you right now, you know, how to do this. And I really love this quote: success is good at any age, but the sooner you find it, the longer you will have to enjoy it. Y a mí me encanta este dicho, y es que el éxito es bueno a cualquier edad, pero lo más pronto que tú lo encuentres, lo más que tú lo podrás disfrutar. So I was in my mid-20s when I discovered the secret. Y yo estaba en la mitad de mis años 20 cuando yo descubrí este secreto. So we're going to really be practicing these steps. Y también vamos a estar practicando estos 7 pasos. To pause between tasks. De hacer pausa entre actividades. To create a morning ritual. De crear un ritual de las mañanas. Turn the internet off. I don't know, this is like long ago, but radio, like that's what my mentor said, turn the radio off, but basically turn turn the news off. Prácticamente apagar todas las distracciones electrónicas. Practice a single task. Practicar una meta definida. Learn to journal. So I want you to keep a journal in this next 2 weeks. Aprender a tener un diario. Entonces me gustaría que cada uno de ustedes tome un diario y escriba durante el aprendizaje de estas 2 semanas. And let nature in. Dejemos que la naturaleza entre a nosotros. And we're going to let our mind work. Y vamos a permitir que nuestra mente trabaje. Okay, so what we're going to do right now, this really little, process is how I discovered the secret. Entonces vamos a usar el proceso de yo cómo pude descubrir el secreto. So right now, close your eyes really quickly.
Entonces cierren los ojos en este momento. And in front of you, there are two steel balls, like small cannonballs, small balls, maybe about 5 pounds each. Put one in each hand, steel, perfectly solid steel balls. Entonces imagínense que frente a ustedes hay dos bolas de cañón de acero totalmente de alrededor de 5 libras cada una. Y vamos a poner cada una de estas bolas de acero en nuestras manos. So I want you to, with your hands stretched out in front of you, imagine these two incredible steel balls in front of you. Entonces yo creo que con su imaginación visualicen estas dos bolas de acero de 5 libras cada una en sus manos. Take a deep breath Respiren profundo, and relax. relájense. And notice the two steel balls are identical in size. Y miren, imagínense esas dos bolas de acero idénticamente en su tamaño. In the shape and perfectly round, and they're identical in weight. Perfectamente redondas y con un peso totalmente igual. Everything, they're made out of steel. Everything is the same except one thing. Están hechas de acero y todo es exactamente igual entre cada una de estas bolas de acero, excepto una cosa. One of the steel balls has the molecules aligned. Una de las bolas de acero tiene sus moléculas alineadas. The alignment of the molecules. Y esa alineación de las moléculas. And because of this steel ball, same size, same weight, same everything, displays an energy. Y gracias a esa alineación de las moléculas, aunque sean la misma bola de acero, del mismo tamaño, de la misma forma, cada bola puede distribuir energía de forma diferente. It's not creating that energy. It's not like, it's not creating an energy. It's just displaying an energy. No es de crear la energía, sino cómo dispersan la energía. And that energy known as magnetism. Y esa energía se conoce como magnetismo. And if you put the ball next to the other ball, it will attract the other ball. Y si pones una bola al lado de la otra, una de ellas va a atraer a la otra bola de acero. It literally has a power of attraction. Literalmente tiene el poder de la atracción. Because its molecules are aligned. Porque sus moléculas están alineadas. And this is the process of the power. Y este es el proceso del poder. The power we have. El poder que tenemos nosotros. It's not like some people have it, some people don't have it. Everybody has it. It's just a fact to align the molecules. No es que uno la tienen, de que otros sí, de que otros no. No. Todos tenemos este poder. Y el proceso es de poder alinear esas moléculas. So notice that this steel ball with its molecules aligned has a power to attract and to literally gain an influence over people and things and everything around. Entonces noten que prácticamente esta bola de acero tiene el poder de atraer a la otra bola de acero y es como si nosotros tuviéramos el poder de atraer a otras personas e influenciar sobre otras personas. So I want you to say these words. I am a leader. Entonces yo quiero que ustedes digan estas palabras. Yo soy un líder. So if you're doing this with us in this book club, I want you to say it out loud. I am a leader. Y quiero que lo digan en voz alta. Yo soy un líder. And I have my molecules aligned for one specific single purpose. Y tengo mis moléculas alineadas
por un objetivo definitivo. So I want you to say it again. I am a leader. Entonces quiero que lo digan de nuevo. Yo soy un líder. So any other thought Cualquier otro pensamiento has to leave. tiene que salir de tu mente, The alignment of the molecules is the power. porque la alineación de las moléculas es el poder. So take a deep breath. Entonces tomen una respiración profunda, Feel the two balls in your hands, sientan esas dos bolas de acero en sus manos, but feel the power, the force of magnetism. pero sientan el poder del magnetismo en una de ellas. And slowly open your eyes. Entonces abren sus ojos. So this is so critical. Always end the day with a positive thought. Entonces esto es muy crítico y siempre terminen sus días con un pensamiento positivo. No matter how hard things are, tomorrow's a fresh opportunity to make it better. No importa lo difícil que las cosas fueron, mañana es una oportunidad nueva para hacer que las cosas sean mejores. Practice to become that steel ball with power. That one meditation got me to turn over my cup. Practiquen de cómo convertirse en esa bola de acero con las moléculas alineadas. Solamente esa meditación permitió que yo volteara ese vaso de un lado para el otro. So we're going to be using every which way I know to help to give you the power. Entonces vamos a estar usando todas las formas que yo he aprendido, he utilizado para darles ese poder a cada uno de ustedes. So I hope you guys enjoyed our first day of Think and Grow Rich. Entonces espero que hayan disfrutado nuestro primer día de Piense y Hágase Rico. We're going to start tomorrow with chapter 2, desire. Mañana vamos a empezar con el capítulo 2, que es el capítulo del deseo. And, you know, during these chapters, I want you to read the chapters. I'm not going to actually be covering the chapters, just the reading. I'm going to be covering the chapters the way my mentor taught it to me. Y no voy a estar prácticamente cubriendo lo que dice cada capítulo, sino de la forma como mi mentor me enseñó esos capítulos a mí durante este proceso. And I hope you enjoy it. If you do, please make some comments and, you know, just keep on giving us some ideas, and we will be seeing you tomorrow. Have a great Espero que les day. haya disfrutado. Si tienen algunas ideas, por favor, no duden en comentarnos y nos vemos mañana a la misma hora. Patty, if you have any comments, you're welcome to share them. Okay. Wow, Alan, muchísimas gracias. Qué espectáculo. Yo aquí estaba tomando notas y les tengo muy buenas noticias. Número 1, me voy a conseguir una sala más grande para mañana, para que ustedes inviten a su familia, a las personas que aman, para que de verdad todos tengamos ese pensamiento poderoso. Segundo, mañana les voy a tener los PowerPoint traducidos en español. Aquí estoy tomando nota de todo lo que vamos a hacer para mañana. Y mañana también Alan aparecerá en el video. Así que vamos con esto. Yo estoy recontra emocionada. He esperado 11 años para que Alan nos pase estos secretos que su mentor le enseñó, y estoy aquí tomando notas, pero ustedes hayan estado tomando nota. Muchísimas gracias, Alan. Así que mañana nos vemos por el mismo canal a las 3 de la tarde de Colombia, de Perú, de México y de todos los horarios. Entonces recuerden que en este mismo link, a menos de que nosotros les mandemos otra noticia, ¿ok? Así que mañana vamos a invitar a más personas para que se usen a este movimiento de aprender a entrenar nuestra mente, mantenernos positivos y que todos conozcamos la filosofía del piense y hágase rico. Así que ya saben, esta noche, antes de acostarnos, como dijo Alan, siempre con un pensamiento positivo. Así que los vemos mañana. ¡Mua!